¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bueno, ya saben que pueden seguirnos, que pueden, en fin, dar likes y todas esas cosas que algunas veces se me olvida comentárselo. Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos y además ha habido novedades en todo lo relativo al Magreb, novedades que en cierto modo están pasando desapercibidas. Ya hace casi 2 semanas que hablamos de aquel viaje fallido de Pedro Sánchez a Marruecos, aquel viaje inexplicado y que se produjo después de la suspensión de un viaje anterior a Argelia del ministro Álvarez, del que también ahora se han conocido los mayores detalles. Entonces podemos hacer un comentario de eso, decirles por supuesto, ustedes lo saben, que el caso Koldo sigue su curso. El gobierno trata de capear el temporal, utilizando la táctica del ventilador, diciendo que aguanta, que en fin, iremos viendo qué es lo que va sucediendo, porque son perfectamente capaces. También parece ser que la ley de amnistía va a salir adelante, o al menos eso es lo que se anuncia en estos días, aunque podríamos también cruzar los dedos para que no salga. No les ocultamos, por supuesto, que no tenemos ningún deseo de que esa norma que va contra lo que ha sido la trayectoria de este país en los últimos años, que lo que rompe es con determinadas dinámicas y con determinados consensos, porque de lo que se trata es de premiar a aquellos que quisieron cargarse el Estado de Derecho, que quisieron cargarse, sí, se trata de premiarlos. No nos gusta absolutamente nada, y más aún, lo hemos dicho muchísimas veces, cuando es fruto del chantaje, es fruto de una transacción, no es algo producto de la magnanimidad, como podría ser pues incluso un indulto, que ya en algún momento se les ha concedido a algunos de estos señores, aunque para que se les indulte al menos tienen que venir aquí a dar cuentas ante la justicia, pero se les concedió, malamente concedidos, porque el indulto exige que haya arrepentimiento y uno volverá a hacer lo mismo, pero estos señores dicen que no renuncian a la unilateralidad y se quiere olvidar lo que hicieron, con lo cual lo que se está haciendo es decir que aquello que hicieron estuvo muy bien, o que tenía una disculpa, o que se podía hacer, o que pueden volver a repetirlo, como ellos mismos están diciendo que volverían a hacer. Es decir, es algo tan absolutamente penoso y tan absolutamente abyecto que no merece ningún comentario. Pero bueno, parece ser que va a ir adelante, en donde probablemente no vaya a salir adelante. Esto es en Europa. Y si no sale adelante en Europa, porque se presenta, incluso antes de que Europa decida, si se presentan cuestiones prejudiciales o cuestiones incidentales, como se les suele llamar, ante Europa por parte de los jueces, pues va a ser bastante difícil incluso que los jueces la apliquen. Por lo tanto, va a ser es el proyecto que Sánchez quiere aprobar para que ahora puedan también Junts sumarse a la negociación de los presupuestos, que vamos a ver también qué es lo que le sacan en la negociación de los presupuestos, y entonces pues seguir aguantando no sabemos hasta cuándo, evidentemente. Bien, pero claro, la abyección de Sánchez en sus cesiones, en sus bajadas de pantalones ante sus socios para seguir en el poder, pues solo son comparables a las cesiones que parece ser, aunque de todo esto se habla muchísimo menos a las claras y menos en negro sobre blanco, con las cesiones que concede a su amo y señor, que parece ser que en esta legislatura, y si no lo fue ya también en las anteriores, y habría que explicar el por qué, pues es el sultán de Marruecos. Entonces, es que son acontecimientos tremendamente preocupantes los que nos hemos encontrado en las últimas semanas. Ya hablaba anteriormente de esa visita, de la que ahora se empiezan a conocer también más datos, y bueno, y también comentar que se ha conocido, porque claro, desde la embajada desde Argelia se ha hablado, y ha habido fuentes argelinas que han hablado. El tema no es nuevo, pero bueno, yo se lo comento a ustedes. Han sido fundamentalmente el diario El Independiente y el diario El Confidencial, ambos diarios digitales, los que han dado estas informaciones y nos han podido contar
cuáles han sido los entresijos de aquella visita, que el ministro Álvarez, ya lo dijimos aquí dijimos que no nos creíamos eso de que Álvarez hubiera dicho que él no iba porque no le recibía el presidente de UNE. Nunca se pensó que le fuera a recibir el presidente de UNE realmente, y que era él el que... Pero bueno, este señor Álvarez miente más que habla, como le suele suceder prácticamente a la totalidad de este gobierno, que deben pensar que todos los demás somos tontos. Y no, todos los demás, ni siquiera los que nos dedicamos a estas cosas, somos tontos. Hay muchos que no lo somos. Y ya dijimos que aquello no era creíble, que aquella visita era muy extraña. Incluso considerábamos o sea, poníamos en duda el hecho de que, tal como decían las autoridades argelinas, que parecía que daban un cierto voto de confianza a Sánchez, pensando que a lo mejor se podía producir una cierta rectificación de sus políticas hacia el Sáhara y de su entreguismo y seguidismo de Marruecos, porque habían visto en algún discurso algún atisbo de algo, porque había alguna mención a la ONU, aunque nunca hubo ninguna mención a la autodeterminación. Pues bueno, el Sáhara fue el eje de las discrepancias por las cuales la visita de Álvarez a Argelia no tuvo lugar. Lo cierto es que el ministro Álvarez no quería hablar del Sáhara, o sea, parece ser que abiertamente en las conversaciones que hubo previas a la visita por parte de sus allegados y de las personas que preparaban la visita de las dos administraciones, de los dos estados, pues él le dijo que él no iba a hablar del Sáhara, que él iba a hablar de otros temas, iba a hablar de migración, que iba a hablar de temas económicos para que se restablecieran las relaciones económicas, pero que él del Sáhara, que era el motivo de la crisis, él no iba a hablar. Y tampoco quería que hubiera una declaración conjunta, entre otras cosas porque la declaración conjunta era muy importante en la cuestión del Sáhara, porque Argelia quería traerse, aunque se fuera un poquito, a España de su terreno, y que no iba a haber declaración conjunta, y eso fundamentalmente pues porque él no quería que saliera el Sáhara en la declaración conjunta. Y ya encima, pues ya lo que terminó fue diciendo que él no iba a estar en ninguna rueda de prensa. Claro, es la mejor manera de evitar las preguntas, y en este caso de los periodistas argelinos, que obviamente le iban a preguntar por el Sáhara. No es como aquí en España, que no siempre se pregunta lo que se debe por este tema. Y que tampoco quería, y que incluso quería supervisar que era lo que iba a decir el ministro de Asuntos Exteriores argelino. O sea, él no quería rueda de prensa conjunta, y en el caso de que hablara el ministro argelino quería conocer y supervisar lo que dijera. Entonces, bueno, evidentemente la visita era imposible, pero no tanto porque pegaran un portazo los argelinos, sino porque ante estas condiciones, evidentemente, pues la visita pues era absolutamente imposible, con las condiciones que estaba poniendo este hombre de hablar engolado, porque él habla así, cuando miente, pretende, en fin, es un señor de Usera, pero que ha pasado por Deusto y entonces le gusta hablar así como hablaba Marcelino Oreja cuando era ministro de Asuntos Exteriores. O sea, es algo tan absolutamente penoso. Lo es, sobre todo, que mienta de la manera que lo hace. Creo que hoy ha tenido una comparecencia en estos días en la Comisión de Exteriores de una de las dos cámaras. Y estábamos también viendo algo de eso cuando nos hemos puesto a hacer este vídeo, pero es que ya pensábamos que teníamos que hacer algo de ello, de Gaza y de Palestina, etcétera. En fin, ya saben ustedes que había dicho que España había tenido un embargo de armas con Israel, que luego no ha sido del todo cierto, ese embargo de armas con Israel. Veremos a ver también qué es lo que ha salido de esa sesión, y además es que yo creo que próximamente tendremos un vídeo en el cual no esperaremos tanto tiempo como esta vez. Es posible que dentro de 3-4 días quizá tengamos a lo mejor ya otro vídeo, y si hubiera habido algo con relación a eso, se lo contaremos. Pero bueno, me había quedado explicando la visita de los motivos por los cuales se había suspendido esa visita de Álvarez a Argelia. Evidentemente el Sáhara era básico,
Y luego hablábamos de la visita de Sánchez y de por qué se había producido sorpresivamente esa visita de Sánchez. Creo que ya esbozamos un poquito la respuesta cuando no había todavía tantos datos. En nuestra opinión, la visita se produce a iniciativa de Mohamed VI, porque cuando hay tantas, o sea, cuando se produce una visita de manera tan sorpresiva, pues normalmente es porque se quiere vender algo. Y aquí el único que vendió algo fue Mohamed VI, porque fue el que vendió que España se reafirmaba en su postura sobre el Sáhara, por la cual se considera que el plan de autonomía marroquí es que incluso en su propia declaración Pedro Sánchez no habló de la base más creíble sería realista, sino que dijo que se comprometía, que era un paso más, con la solución sobre bases realistas, o sea, iba incluso un poco más allá. Bien, aquí quien vendió algo fue Marruecos, porque España no pudo vender nada, por muchas ganas que tuvieran de vender lo de las aduanas no se van a reabrir. Reabrir las aduanas supondría para Marruecos el reconocimiento de que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y que ahí hay una frontera, y ellos están empeñados en que allí, como aquellos de ellos, no hay una frontera, y ese es uno de los motivos de fondo por el que no quieren crear las aduanas. Y en el caso de y luego lo que sucede es que en el fondo lo que ellos quieren es que haya avances en la escena internacional en el tema del Sáhara, o que España se sume absolutamente a ellos en el tema del Sáhara en la escena internacional. Eso es lo más preocupante de todo. Es decir, lo que Marruecos quiere es, y por eso sinceramente yo lo creo así, es por lo que no ha abierto las aduanas, es porque lo que Marruecos quiere es que España le apoye en todas sus iniciativas relacionadas con el Sáhara en la ONU. Para eso han puesto ahí a un individuo que se llama Héctor Gómez, que puede que sea muy simpático en su casa y con sus amigos, pero que no tiene la preparación debida para estar en una embajada de la ONU, porque tiene unos estudios de turismo y de derecho, creo que en derecho del trabajo se especializó. Aunque luego haya sido representante de la Comisión de Exteriores del PSOE, del Grupo de Exteriores del PSOE, porque le gustaría la política internacional o lo que sea, pero no es concebible y ha causado un tremendo malestar en la carrera diplomática que este señor haya sido nombrado embajador sin pertenecer a la carrera diplomática y en un puesto de tanta relevancia internacional como el de embajador en la ONU, que no es la embajada en Tanzania ni la embajada en Burkina Faso, ni siquiera una embajada que pudiera considerarse política, no, es que es una embajada en la que es muy importante el pertenecer a la carrera diplomática, y no ha ocurrido nunca que haya habido un embajador en la ONU que no tuviera la carrera diplomática. Es decir, a veces se nombran embajadores políticos en otras embajadas, pero nombrar un embajador que carezca de la carrera diplomática en la ONU es algo que carece de cualquier precedente. ¿Por qué lo ha puesto Pedro Sánchez ahí? Pues porque lo que quiere es que tome decisiones políticas y decisiones al margen del derecho internacional, que seguramente es lo que pretende. Y por eso lo ha puesto ahí, y por eso depende mucho de su continuidad, dependerá del tiempo que esté este señor, que esté este individuo que tenemos por desgracia en la Moncloa, apoyado en distintos grupos de delincuentes, porque hay que decir las cosas por su nombre. El tiempo que siga será el tiempo que estará este señor Héctor Gómez ahí. El niño Héctor, pero el niño que en fin, un niño que nos tememos, ojalá nos equivoquemos, pero que puede dar nos puede causar aún más vergüenza de la que ya no, o sea, puede contribuir a que nos cause aún más vergüenza nuestra política exterior en relación con el Sáhara, que la que ya nos ha causado desde hace tantos años, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Marruecos. Marruecos fundamentalmente lo que pretende es eso. Y para eso también se está agitando desde hace ya también algunos días la cuestión de los espacios aéreos de Canarias.
La cuestión de los espacios aéreos de Canarias tiene una relevancia importante. ¿Por qué tiene una relevancia importante? Pues porque España sigue siendo potencia administradora del Sáhara, según la ONU. Según los documentos de la ONU, sigue apareciendo como tal. Entre otras cosas porque España, aunque firmara unos acuerdos para la cesión del Sáhara, unos acuerdos bilaterales o trilaterales con Marruecos y Mauritania en realidad, pero bueno, ya saben que Mauritania se retiró del asunto porque el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática le ganaron la guerra, e incluso llegaron a un acuerdo por el que Mauritania cedió esa parte de su territorio al Sáhara. O sea, es que incluso esos acuerdos, que ni siquiera fueron publicados nunca en el BOE, por lo cual, y que incluso en el caso que hubieran sido publicados desde el punto de vista del derecho internacional serían ilegales, pero es que además no han sido nunca publicados, pues incluso es que tenían 3 signatarios, de los cuales uno ya no está. O sea, que es que desde el momento que uno de los 3 se retiró habrían sido nulos, ¿no? O sea, que habrían quedado anulados. Pero es que además son ilegales porque tú no puedes ceder un territorio un territorio que ha sido declarado por la ONU una colonia y un territorio en proceso de descolonización, tú no puedes cederlo de manera bilateral ni trilateral sin contar con la población de ese territorio, ¿no? Que fue lo que en definitiva sucedió en el año 75. Con la firma de esos acuerdos, y posteriormente en los primeros meses del año 76, que es cuando se produce la retirada de España, el último soldado se ha cumplido el aniversario, el 48 aniversario hace poco, porque fue me parece que el 27 de febrero del 76 cuando salió el último soldado. Y eso pues fue algo que España hizo de manera absolutamente unilateral, aunque luego sí que se cuidó también de decir ante la ONU que entenderían que debe producirse el proceso de autodeterminación del Sáhara, que es precisamente lo que ahora Pedro Sánchez ha dado marcha atrás, porque no parece querer contemplar el proceso de autodeterminación del Sáhara en flagrante incumplimiento del derecho internacional. Entonces nos encontramos en una situación en la que Marruecos lo que pretende es que España le siga en todo, creo yo, y siga sus designios y le respalde respecto de del plan que tiene para sortear el derecho internacional, ¿no? Entonces Marruecos, yo creo que se encuentra, y esto es lo que puede explicar las razones por las que se produjo la visita a Pedro Sánchez. Lo esbozamos ya, creo yo, no en el anterior vídeo, que lo dedicamos un poco al caso Coldo y a la pandemia, sino en el anterior. Yo creo que el motivo por el que Mohamed VI llama a Pedro Sánchez es porque y le llama para que reciba órdenes de alguna manera, es que se encuentra ante el riesgo, o se encuentra en un momento determinado con el temor de que Argelia pueda articular algún tipo de solución que sea viable, porque hay que tener en cuenta que Argelia va a estar 2 años en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, el hecho de que Argelia esté 2 años en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido recientemente elegido miembro no permanente, es algo que a Marruecos siempre le pone muy nervioso. Y lo último que querría Marruecos, aunque yo pienso que se han ocupado de que eso no sea así, es que se repita una situación como mínimo un poco parecida a la que se produjo durante el gobierno de José María Aznar, cuando hubo un acorralamiento de Marruecos por parte de Argelia, e incluso al cual se sumó en un momento determinado Estados Unidos gracias a la labor de José María Aznar, y que eso fue lo que permitió que no se aprobara un plan como fue el primer plan Baker, que era un plan que era muy parecido a el plan de autonomía que Marruecos ha presentado ahora, porque en el fondo era llevar a cabo una autonomía pero sin posibilidades de autodeterminación. Eso en un momento dado lo frena Aznar y se pone en marcha otro plan, que es el plan Baker 2, que aunque contempla la autonomía, sí establece al final un referéndum de autodeterminación en el cual la independencia sea una de las opciones. Marruecos lo que nunca ha querido es un referéndum de autodeterminación, aunque es verdad que cuando hay un proceso de paz en el Sáhara en el año 91, lo proclama. Y entonces empieza a poner pegas en el tema del censo.
Pero el tema del censo en realidad era una excusa. Es mentira, se lo digo aquí a ustedes siempre cuando lean y vean, y es penoso que haya medios de comunicación que sigan sacando esa coletilla, que señalan que el problema del Sáhara por el cual no se ha realizado un referéndum es por los problemas que ha habido en el censo. Es falso, porque en este segundo plan, el plan Baker II del que les estoy hablando, se daba la posibilidad de que prácticamente todos los colonos, es decir, todas las personas que hubieran llegado allí 5 años antes, hombre, no se le va a dar a todos, al que hubiera llegado justo 2 días antes, pero imagínense del año 75, todos los que han ido llegando, que son que es que además son mayoría, se les daba la posibilidad de votar. O sea, es decir, es que en ese referéndum, el del plan Baker II, que llegaba, que preveía un referéndum tras un periodo de autonomía, pero luego un referéndum de autodeterminación, en ese referéndum podían votar todos los nuevos residentes. O sea, no era fue algo que al Frente Polisario además le costó en un principio bastante aceptar, pero que lo terminó aceptando. Y entonces fue cuando Marruecos se le quitó la careta y fue la prueba del algodón de que en realidad siempre había sido una excusa el tema del censo, fíjense. Y todavía se sigue hablando de que el problema es el censo. No, el problema quedó bien claro, sobre todo a partir de entonces, que no era el censo, sino que el problema era que Marruecos no quiere un referéndum de autodeterminación. Se le dio la posibilidad de subsanar ese problema, de manera que pudieran prácticamente todos los colonos votar, y no lo aceptó. Es decir, y entonces, claro, ya quedó claro que el problema es que no quieren que haya una autodeterminación del territorio. Entonces, lo que más teme Marruecos es que ese escenario que se produjo en el año 2002-2003 y que tuvo también como manifestación también la crisis de Perejil, lo del islote de Perejil, en el fondo fue una manifestación de esto, que Marruecos presionaba porque el gobierno de José María Aznar se negaba a dar validez al primer plan, que es el que es parecido al actual, ¿no? Y luego terminó imponiendo el que impuso. Luego después llegó el 11M, y después del 11M pues ya se abandonó. Luego hablaremos de ello porque estamos en un 20 aniversario del 11M. Y mira, llegó el 11M y entonces se abandonó. Por un lado llegó Zapatero al gobierno, llegó el PSOE al gobierno, que siempre ha sido bastante proclive a Marruecos en este tema desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que de boquilla digan otras cosas. Y por otro, que es un tema que viene de antiguo. Y por otro lado, pues lo que ocurre es que, claro, se abandona ese plan porque queda de manifiesto que seguramente ha habido algunos fallos de cooperación internacional, y quién sabe si alguna vez podremos saber toda la verdad sobre el 11M. Pero lo que sí es cierto, y porque lo dicen incluso aquellos que defienden y que están más acreditados como defensores de la versión oficial del 11M, lo que te cuentan es que no hubo una cooperación internacional adecuada. O sea, es decir, que fallaron los mecanismos que había para hacer frente a la alerta antiterrorista, y que dentro de esos mecanismos lo que falló fue la cooperación internacional. Y esto es algo que, como tantas veces y otras veces les he dicho, pues lo decían en petit comité, aunque no tenían demasiado interés en que se hiciera público, pues incluso ministros o del gobierno del PSOE en aquel entonces, ¿no? Es decir, que ellos habían llegado y lo que habían conseguido era que se normalizaran la cooperación antiterrorista con Marruecos. Y con eso nos siguen chantajeando. Nos siguen chantajeando con volver a una situación en la que a lo mejor pues no compartan toda la información que en un momento dado tienen sobre el terrorismo, en definitiva, ¿no? Y eso es algo absolutamente penoso, porque Marruecos de por sí debería colaborar, si no quiere ser un apestado internacional, en la represión del terrorismo. Y luego después, pues mire usted, lo que tiene también usted que hacer es solucionar el tema del Sáhara, porque está en el Sáhara en fuera de juego, y en el Sáhara, en tanto en cuanto no haya un referéndum de autodeterminación, ustedes estarán en fuera de juego ahí. Y no es prejuzgar, o sea, podría suceder que hubiera un referéndum. Fíjate, o sea, el plan Baker II es que incluso podían votar todos los colonos, o sea, y lo negaron también, porque ellos lo que no quieren es
que haya un... es que es un poco como complicado, yo creo yo, para el propio régimen. O sea, por supuesto que tienen muchísimo miedo de que sus propios colonos puedan en un referéndum con garantías y en un referéndum en el cual esté la opción de la independencia por delante votar en contra, porque claro, imagínate cómo se vive allí, o sea, y cómo son las cosas, donde la primera fortuna del país es el rey, la segunda fortuna del país es el primer ministro, donde no hay una verdadera democracia. Pues entonces imagínate después de un año de autonomía y tal igual, pues claro, o sea, entonces tienen un miedo de que incluso voten los propios, que a pesar de que han estado diciendo durante muchísimos años, estuvieron diciendo que el problema era el descenso, que se negaron incluso también a eso, ¿no? Y bueno, y además es que claro, sería la verdadera piedra de toque de que hubiera una democracia en Marruecos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo podría, imagínense ustedes que nosotros en los tiempos de Franco hubiéramos llevado a cabo una ocupación de Portugal, que hubiera habido un grupo de portugueses que se hubiera refugiado en las Azores o en la punta esta del Algarve, del cabo, el cabo de San Vicente, ¿no? Me parece que se llama, y que hubiera una situación, y que a la muerte de Franco, pues entonces nos hubiéramos encontrado con toda una serie de resoluciones que decían que aquello era una ocupación ilegal y que aquello era un territorio en proceso de descolonización, y que en tanto en cuanto no se produjera por parte de su población el pronunciamiento sobre su futuro y sobre qué estatus quería tener, pues que nosotros estábamos en fuera de juego. Pues ustedes se creen que hubiera tenido credibilidad nuestra democracia, la democracia que hemos tenido, si hubiéramos seguido persistiendo en esa ocupación. Y estoy hablando de Portugal, que a lo mejor tiene unos lazos con España, por supuesto, muy superiores, históricos, a los que pueda haber tenido el Sáhara con Marruecos, que según el dictamen que dio el Tribunal de la Haya en el año 75, no, aunque podía haber existido unos lazos de vecindad, eso no acreditaba que existiera ningún tipo de soberanía. Bueno, sin entrar en esas consideraciones, ¿ustedes se creen que hubiera tenido credibilidad la democracia española si hubiera seguido ocupando Portugal? Pues entonces, claro, es que la verdadera piedra de toque de Marruecos sería que cumpliera con sus obligaciones internacionales, que es lo que lleva pues 50 años, casi 50 años sin hacer. Y no tendrá credibilidad Marruecos como país ni como democracia en tanto en cuanto no lleve a cabo eso, un referéndum en el que haya una verdadera autodeterminación. Y entonces lo que quiere Marruecos, y lo que intenta desde siempre, es que y no quiere es que se repita la situación, insisto, en la cual en un momento determinado hubo una serie de alianzas internacionales por parte de José María Aznar, que se llevó bien con Argelia, se llevó bien con Estados Unidos, y trataba también al mismo tiempo de llevarse bien con Marruecos, pero decirle, hacer lo que tenéis que hacer. E incluso, claro, era también con unas condiciones en un referéndum que, oye, que si a lo mejor se empleaban a fondo, pues vete tú a saber, a lo mejor lo ganaban, ¿no? Pero eso no quiere Marruecos que se repita. Marruecos no quiere en absoluto que se pueda repetir nada parecido a ese escenario. Marruecos soporta la existencia de la ONU allí, soporta la existencia de la misión de la ONU, se ríen de ellos, y en cuanto hay la más mínima, aunque la ONU tiene sus planes y renueva la misión de la ONU cada año y todas esas cosas, pues ellos quieren tener el menor número de complicaciones posible. Y entonces, pues aunque la ONU nombra, por ejemplo, a un enviado especial, enviado enviado personal del secretario general de la ONU, que en este caso es un diplomático italo-sueco, Staffan de Mistura, es el último, ha habido muchísimos, todos ellos menos uno, que fue Peter Van Balsum, que fue el único que le dio la razón a Marruecos. Claro, le dio la razón a Marruecos diciendo que algo tan simple y tan sencillo como que el derecho internacional dice esto, señores, pero no podemos cumplir con él. No, hay que ser realistas. Claro, imagínense ustedes que a usted le quitan su casa, le entran unos ocupas, le expulsan de ella, va usted a un abogado, y entonces le dice el abogado o el mediador o quien quiera que sea que se establece con los ocupas, que a veces no hay más remedio que negociar con los ocupas, fíjense ustedes las cosas que pasan en este mundo. Bueno, pues imagínense ustedes que van ahí a negociar o que viene un abogado y le dice, no, sí, el Código Civil dice esto, que su casa es de usted, pues usted tiene que ser realista, ya tiene que dejarles que estén ahí.
y no va a poder disponer libremente de su casa. Eso es lo que le dijo este enviado especial, que no es el actual, hace muchísimos años, Peter Van Balsum. Entonces, claro, es curioso cuando uno lee la prensa marroquí y hacen un análisis de todos los que han sido los enviados especiales de la ONU para el conflicto del Sáhara, y el único que les gusta, que dicen que es un gran diplomático y tal, pues este señor que es el abogado que dice que hay que aguantar que el Ocupa se quede en tu casa. Y los demás, enseguida, aunque tratan de ser en fin, tratan de... Porque claro, aquí estamos hablando... Tratan igual al Ocupa que al ocupado, ¿no? Pero tratan de mantenerse así. En cuanto tienen la más mínima veleidad de querer cumplir con el derecho internacional, ponen el grito en el cielo. Entonces, esto es lo último que hicieron, por ejemplo, con Staffan de Mistura, que se fue a Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los países que en la Unión Africana más respaldan la causa saharaui y la causa del Frente Polisario, igual que respaldan también muchísimo la causa palestina. En eso se parece muchísimo a Argelia. Y resulta que le montan una zapatiesta y entran pues estos periódicos que yo de vez en cuando leo, ¿no? De la prensa marroquí, algunos que tienen cierta y que suelen tener conexión real, conexión con el MacFen, con el aparato de poder de Mohamed VI, y que en un momento dado pues pues ya, como había ido a Sudáfrica, pues ya le pusieron la cruz. Ya ha aparecido en varios de estos medios que Staffan de Mistura está ya quemado y está ya vetado por Marruecos, ¿no? Claro, Staffan de Mistura todavía tiene su mandato, tiene que presentar un informe a finales de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y yo creo que lo que ocurre es que ante las noticias de un viaje de España del ministro Álvarez a Argelia y ante el hecho también de que sí que es cierto que el ministro Álvarez se ha reunido 4, 5, 6 veces con Staffan de Mistura, se empiezan a poner nerviosos. Entonces, lo que habría que preguntarle al ministro Álvarez, y yo no sé si alguien se lo pregunta, seguramente no, es si sigue respaldando al enviado personal de la ONU, Staffan de Mistura, en el tema del Sáhara, porque hasta el otro día decían que seguían respaldándolo mucho, y incluso había quien dentro de su socio Sumar, gente como el inefable Santos Maraver, que en alguna ocasión decía, hombre, pues vamos a ver si conseguimos ahora que nos llevamos bien con Marruecos, a ver si empezamos otra vez a llevarnos bien con Argelia, recupera usted la... Y entonces, claro, eso es lo que yo creo que le ha puesto de los nervios a Marruecos, porque Marruecos lo último que quiere es eso. ¿Sigue apoyando España la labor de Staffan de Mistura? Porque claro, en el caso de que siga apoyando España, después de estas últimas cosas que han sucedido, la labor de Staffan de Mistura, entonces me parece que tendremos que pensar que es que Staffan de Mistura está ya otra vez condicionado. Se ha convertido, pues como en este que decíamos, que decía que el Ocupa, que había que ser muy realista y había que darle la razón al Ocupa, y que se ha convertido como este señor holandés era, que se llamaba Van Balsum, que decía que había que darle la razón al Ocupa. Entonces, claro, si dice que sí, pues entonces me parece que vete a saber si entonces ya a lo mejor va a ser el Polisario el que va a vetar a Staffan de Mistura, claro. Pero lo que puede ocurrir también es que ya empiecen ellos mismos también a distanciarse de Staffan de Mistura por las órdenes que hayan recibido en Marruecos, o porque no hayan conseguido, o porque no hayan conseguido llevar a Staffan de Mistura a su terreno, ¿no? Eso es lo que tendremos que ir viendo en los próximos meses, teniendo en cuenta también que todas estas cosas de la diplomacia onusina son siempre sinuosas, son siempre complicadas, son siempre hay que tener en cuenta si se ha movido aquí una coma, o si esto o si lo otro.
Pero bueno, hay veces que también hay cosas que suelen cantar y que uno, cuando lleva bastante tiempo pues examinándolas y lleva mucho tiempo mirando estas cosas, que no siempre dan muchas alegrías, la verdad, pues uno se da cuenta de las cosas, de las cosas que puedan ocurrir. Entonces, como ya digo, por Marruecos el gran interés y el gran afán de Marruecos es el de que España, creo yo, le siga y le respalde, y por eso, como decía también hace unos minutos, pues es por lo que tienen puesto ahí a este personaje, Héctor Gómez, que no tiene que no forma parte de la escuela diplomática y que tiene a todos los diplomáticos soliviantados y asombrados como en una legación diplomática tan importante como la de la ONU puede estar este personaje, este señor, que igual es muy simpático y seguramente lo es, ¿no? Y que, no, en fin, y que es de Tenerife y que seguramente es un tipo afable y majo, pero eso no quita que sea alguien absolutamente, yo creo que seguramente ha hecho su carrera pues un poco a la sombra de Juan Fernando López Aguilar, otro reconocido socialista pro marroquí, ¿no? Que asiste a determinados foros pro marroquíes, etcétera. Entonces, aunque luego trate a veces de tener una postura un poco menos desvergonzada, que la últimamente están exhibiendo algunos comilitones suyos como Pepe Bono o en fin, o el propio Zapatero, que ha terminado siendo un vergonzoso un desvergonzado lobista marroquí. Juan Fernando López Aguilar probablemente sea un vergonzoso lobista marroquí, pero hay otros como Pepe Bono o José Luis Rodríguez Zapatero que son más desvergonzados en su lobismo, ¿no? Entonces lo que pretenden es que sea de modo vergonzante o desvergonzado, y a eso probablemente pueda ayudarle el carecer de formación como diplomático, para hacer cosas absolutamente contrarias al derecho internacional, pues intente hacer esto Héctor Gómez, ¿no? Sucede también que vamos a ver, creo que lo he esbozado antes, y luego me he saltado hacia otro lado, ¿no? He recordado el tema de los espacios aéreos. Los espacios aéreos son curiosamente un atributo de soberanía. Es decir, la soberanía que normalmente tiene un Estado se manifiesta en la tierra, se manifiesta también en el dominio del mar, de las aguas territoriales de las aguas, y también por el dominio de los cielos, ¿no? Entonces, curiosamente, aunque España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara, que lo que significa no es que sea soberana, sino que tiene el deber, el sagrado deber, dice incluso la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 73, de preocuparse por la población de ese territorio y porque pueda llevar a cabo la autodeterminación. Es que lo que dice la Carta de las Naciones Unidas es eso. Es que por eso es por lo que España no puede abandonar esa responsabilidad. Aun cuando no esté sobre el terreno y de facto no ejerza esas responsabilidades, existe una responsabilidad ya no histórica o moral o política, sino que es una responsabilidad incluso jurídica, aunque ya no esté allí, porque sigue siendo la potencia administradora de jure, siquiera sea de jure, formalmente lo sigue siendo, aunque haya otro que lo ejerza aunque haya otro que sea la potencia ocupante, ¿no? O también en algún momento se ha dicho potencia administradora de facto. Lo que pasa es que eso de potencia administradora de facto no existe. Lo que existe es la potencia administradora, y la potencia administradora sigue siendo España. Entonces, curiosamente, a pesar de que España no está allí, pues los cielos, los espacios aéreos, el control aéreo es el único atributo de esa condición, la única atribución de esa condición de potencia administradora que España ha seguido conservando, porque curiosamente, claro, no es lo mismo que tú controles la tierra, las aguas. Entonces ha seguido conservando eso, y la vigilancia del espacio aéreo del Sáhara Occidental, para cuando hay por ahí aeronaves, o sea, esa vigilancia de ese corredor se sigue ejerciendo desde Canarias, se sigue ejerciendo desde el centro de Canarias, por los controladores canarios. Y hay unas zonas que están establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, por la OACI. Y esa zona
que corresponde a Canarias, le corresponde también el Sáhara, y le ha seguido correspondiendo también el Sáhara. También es verdad que allí hay una situación en la que durante todos estos años ha sido especial, ha sido pues la que ha sido, porque hubo una situación de guerra hasta el año 91. Y también es verdad que allí hay 2 torres de control, en el aeropuerto de Layún y en el aeropuerto de Dakhla, la Villa Cisneros, después bautizada como Dakhla, que forman, que lógicamente están operadas por las autoridades marroquíes, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que sucede es que, pero el control del espacio aéreo, y esto sería bueno que alguien que se dedica a esto nos lo aclarara, el control del espacio aéreo se sigue llevando en gran medida desde Canarias, cuando se sigue llegando desde allí cuando alguna nave sobrevuela. Hombre, se necesita que haya algún tipo de coordinación entre unos y otros. O sea, eso es también muy necesario. Es como lo que sucede también, bueno, también sucede con los espacios marítimos. Según Salvamento Marítimo y según la Organización Marítima Internacional, la responsabilidad de salvamento marítimo en las aguas del Sáhara, desde que alguien pone un pie en el agua desde la costa del Sáhara, jurídicamente sigue correspondiendo a España. Claro, ahí sí que no se ejerce. Podría reclamarse que se ejerce. Y de hecho, este ha sido un tema medio tabú durante muchísimo tiempo. Pero es lamentable y es triste porque esas muertes en el mar que han tenido lugar, porque luego esa zona de responsabilidad española que abarca las aguas del Sáhara llega hasta muy allá, son precisamente las aguas sobre las que ahora también hay la disputa, porque que si ahí hay recursos naturales, y ese es también otro proceso también complejo y complicado, ¿no? El de que si ahí hay telurio y materiales muy valiosos, y que a ver cómo se explotan, es un tema y que tiene que ver con eso. Bueno, pues pero en esas aguas también son autopistas del mar para los cayucos en muchas ocasiones, y donde se producen naufragios, y son aguas de responsabilidad española. Claro, también están las autoridades marroquíes, está la gendarmería marroquí. Evidentemente de lo que se trata es de que se coopere entre administraciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso cuando se ha hablado de este tema de los espacios aéreos, pues claro, el gobierno siempre ha hablado de que de lo que se trata, el gobierno de España lo que ha hablado es de cogestión, de colaboración en los espacios aéreos. Que haya una colaboración. Claro, eso por supuesto que es muy necesario, ¿no? Y no puedes ignorar el hecho de que hay unos aeropuertos con unas torres de control que están operados por marroquíes, ¿no? Y parece ser que en algún momento lo que ha sucedido es que no ha habido la comunicación necesaria, que en un momento dado estaban conectados y dejaron de estar conectados. Pero claro, Marruecos no quiere la colaboración. Para Marruecos lo que sería un auténtico triunfo sería conseguir la cesión total del control del espacio aéreo. Que fueran ellos los que hicieran ese control del espacio aéreo y no hicieran solamente el que en este momento les corresponde según la Organización de Aviación Civil, según la OACI. Y esa sería una cesión más por parte de España, que además sería contraria al derecho internacional, como ya fueron contrarias las cesiones que ha hecho. Bueno, pues sería una cesión más que sería contraria al derecho internacional y por la que podría ser España demandada ante la Organización Marítima Internacional, ante la OACI, y el Frente Polisario ya ha dicho que podría demandar a España si llevara a cabo esa cesión. Aparte de que el tema, desde que ha trascendido un poco también en Canarias, pues por parte de los controladores aéreos han mostrado su oposición a que se pueda llevar a cabo esa cesión del control del espacio aéreo. El espacio aéreo en sí, es que la verdad dudo muchísimo que desde un punto de vista formal y jurídico se le pueda trasladar
de España a Marruecos así como así, por la misma razón por la que la condición de potencia administradora tampoco se le ha trasladado nunca a Marruecos, aunque Marruecos esté allí de facto, pero esa condición la sigue teniendo España. Entonces, claro, cuando se dice esto sigue siendo de iure, pero de facto es Marruecos. Bueno, mire usted, hay una cuestión en la que curiosamente es la única en la que España sigue siendo de facto quien ejerce allí alguna labor, que es el espacio aéreo. Y ahora pues parece ser que se lo queremos ceder, ¿no? A lo mejor vete a saber si con el caramelito de las aduanas. Cuestión, o vete tú a saber con qué. Cuestión, la de las aduanas, que siempre no, en fin, es que te puede poner la aduana, pero luego te la podrá quitar. Es decir, Marruecos nunca va a dejar sus reivindicaciones. Marruecos nunca va a dejar sus reivindicaciones. Por mucho que y no va a dejar nunca su reivindicación de Ceuta y Melilla. Por mucho que nos empeñemos en que pueda dejarla, porque no, porque cuando haya conseguido un objetivo, entonces irá por Ceuta y Melilla. Yo personalmente siempre he pensado, cuando han aparecido informaciones de que Marruecos reclama Ceuta y Melilla, que Marruecos lo que trata es amagar por ahí, o sea, trata de decirle a España que cedan el Sáhara, porque si no le va a atacar Ceuta y Melilla. Pero yo sinceramente lo que creo es que ellos no se van a meter nunca en el tema de Ceuta y Melilla mientras no tengan un poquito afianzado lo del Sáhara, porque no les interesa meterse en dos frentes a la vez, aunque amaguen con abrir uno nuevo. Sinceramente yo creo que no les interesa meterse en dos frentes a la vez. Claro, ante la debilidad tan grande que actualmente tiene nuestro gobierno, que cede ante quienes atentaron contra el Estado de Derecho en el año 2017, Marruecos a lo mejor está oliendo la sangre y entonces va por todas, ¿no? Pero no sería raro, por eso es por lo que es uno de los motivos, entre otros muchísimos, por lo que es una desgracia. Lo que tenemos en la Moncloa es una desgracia con patas, además de un macarra, lo que es una desgracia, ¿no? Entre otras cosas, pues por eso, porque Marruecos huele la sangre ante la debilidad y ante la capacidad que tiene este hombre para bajarse los pantalones una y otra vez ante quien le chantajea, sean quienes sean, de la manera más desvergonzada, ¿no? Entonces, pero yo sinceramente hasta ahora pensaba que nunca abrirían ese otro melón, y sinceramente lo sigo creyendo porque creo que en el Sáhara todavía les queda tela. En el Sáhara jurídicamente todavía les queda tela y tendrían que desbrozar muchísimo camino en la ONU, claro, para conseguir que la ONU vaya en contra de sus propios principios. Pero ellos quieren con el niño Héctor ellos pretenden conseguir eso con el Héctor este que no tiene, que ni es diplomático ni es nada, que es lo que yo sinceramente creo yo. Y entonces, claro, una vez que consiguieran eso, no te quepa la menor duda, hombre, tardarán un tiempo a lo mejor en ir a por... Pero llegará un momento en el que te pueden haber abierto la aduana, pero luego te la abren otra vez. Porque cuando tú cedes ante el chantaje de alguien, luego terminas cediendo ante otros chantajes. O sea, tú no puedes estar cediendo a los chantajes. Llega un momento que te tienes que plantar. Y este señor, pues que yo sepa, no se planta. O esa es la impresión que muchas veces da, ¿no? Esa es la impresión que muchas veces da. Ha habido una comparecencia de Álvarez hoy, pero no se le ocurre, eso no se habla, ¿no? Creo, se lo he dicho antes, creo que ha habido una comparecencia en el Congreso pedida por él, pero para hablar de Gaza, de Palestina, o sea, no de estos temas, claro. Entonces, claro, yo sinceramente creo que lo que ellos amagan con Ceuta y Melilla, pero claro, a lo mejor ya vete a saber si están oliendo la sangre. Y es que además es que hay hechos muy preocupantes, porque es que parece ser que Marruecos a un gesto, a cada bajada de pantalones de España corresponde con gestos más inamistosos. Lo último que han hecho estos señores del Partido Socialista, que parece que lo hacen todo en función de lo que les pide su amo y señor Mohamed VI, pues ha sido, por ejemplo, la admisión en la última reunión que tuvo la Internacional Socialista, que pudieran sentarse por allí los señores de una organización que es el Movimiento Saharaui por la Paz, que fue considerado por el CNI, en informes del CNI, una organización pantalla Marruecos. Es una organización que está encabezada por un señor que se llama Hashamed,
y que bueno, que fue miembro del Frente Polisario y que en un momento determinado pues tuvo una disidencia y ha montado esta cosa que monta algunas veces algún tipo de foros y tal. Bueno, pues han admitido a estos y al Frente Polisario parece que quieren que el Frente Polisario es observador del Internacional Socialista. Pues a instancias de los socialistas españoles pues ha ocurrido esto. Al mismo tiempo también hace poco el Parlamento Europeo aprobó su informe de derechos humanos. ¿Saben a qué se dedicaron los diputados de la delegación socialista? Entre los que es también bueno, uno de los más notorios es el anteriormente mentado Juan Fernando López Aguilar. Pues una de las cosas a las que se dedicaron a hacer pues fue suprimir el párrafo en el cual se hablaba de la preocupación por los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Y aparece y lo consiguieron, ¿eh? Mira que hay hubo un escándalo tremendo que se le llama Qatargate, pero que en el fondo es Morocogate, de corrupción en el Parlamento Europeo y de eurodiputados por parte de los lobistas marroquíes. Y se supone que aquella trama se descubrió, pero lo cierto es que la trama sigue funcionando. Y parece ser que son los socialistas españoles los que están llevando a cabo esas labores. Se puede descubrir cualquier trama, pero el lobismo lo siguen ejerciendo. Y suprimen las menciones a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, a la preocupación por los derechos humanos en el Sáhara Occidental en el informe del Parlamento Europeo. Pero ¿cuál es la respuesta que da Marruecos a estos gestos de sumisión que le practica España? Pues por ejemplo, aparte de que sigan igual las aduanas y que eso no se haga nada, y pueden estar esperando a que las ranas críen pelo, o a que hagan lo que quieren que haga el niño Héctor en la ONU, a lo mejor, no sé. Pues miren, nos hemos enterado ayer de que la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos ha escrito una carta y ha planteado un asunto ante la Cuarta Comisión de la ONU, la Comisión de Descolonización de la ONU, reclamando la descolonización de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Por supuesto también de los islots de Chafarinas, Perejil, Alucemas, pero de Ceuta, Melilla y de Canarias. Y existe, ¿eh? En un lugar, Marruecos, en un estado en el que todo lo que se mueve tiene que ver con Mohamed VI, en donde lo que puedan hacer una ONG como la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos es algo que se hace siempre contando con la aprobación de el Palacio del Sultán y de su corte y donde lo que ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos vaya a la Comisión de Descolonización de la ONU a pedir la descolonización de Ceuta, Melilla y Canarias? Otro gesto inamistoso. Ha pasado prácticamente inadvertido en la prensa. Un poco en la prensa canaria ha salido algo. La prensa nacional no, en la prensa nacional está el caso Coldo, ¿no? A eso es a lo que responde Marruecos. Admites al plan a los del Sáhara. Si cuanto más debilidad les muestres, más inamistosos van a ser. Y van a oler la sangre y te van a dar cuenta de la debilidad que tienes. ¿Cuánto te vas a parar, Pedro? ¿Te vas a parar alguna vez antes de destrozar España? Porque claro, ¿cuánto tiempo nos queda de Sánchez? Yo algunas veces tengo la esperanza de que se vaya pronto. Pero él ahí sigue. A lo mejor cae Francina Armengol, pero pondrán a otra. Y para cuando llegue otro gobierno, pues aparte de la devastación que habrá hecho y cómo se puede a lo mejor volver atrás
Es una desgracia, es una desgracia. Yo siento decirles a ustedes estas cosas, pero es que es así. Es una verdadera desgracia. Pero lo que tendrían que darse cuenta, la oposición también tendría que darse cuenta de estas cosas y tendría que darse cuenta de también los socialistas, ¿no? En algún momento. Lo dicho, son temas tremendamente graves y tremendamente escabrosos. Y que además, pues mira, nos encontramos en un aniversario, que es el aniversario del 11M, en el que creo que les hablaremos de este tema a lo mejor en un próximo vídeo. Y que lo que es un hecho es que aquellos atentados, pues obviamente, no sabemos nunca si se podrá saber toda la verdad sobre el tema. Tampoco podremos saber nunca si Marruecos, bueno, no lo sé, si podremos saber si Marruecos disponía de alguna información que no transmitió. Pero sí que parece obvio, y esto sí que lo podemos afirmar porque lo sabemos y se sabe en fuentes del gobierno que en aquel momento lo divulgaban, que ellos al menos tenían la convicción entonces de que podía haber sucedido algo así, es decir, que pudo haber habido una falta de colaboración por parte de las autoridades marroquíes. Y lo que proclaman y lo que dicen es que ellos se preocupan de que esa colaboración exista. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que estar siempre chantajeados por eso. Porque claro, hoy cederemos en el Sáhara, pero luego terminaremos cediendo Ceuta y Melilla. Y otro día terminaremos cediendo también Canarias, ¿no? Cuando se cede en algo, se termina cediendo en todo. Y habría que hablar claramente a la gente y decírselo. Y dejarle claro también a Marruecos que no tenemos nada, si es que no tenemos nada contra Marruecos. Aquí, a mí me hace gracia cuando hay gente a veces que me dice, porque claro, a ti los marroquíes te caen. No, a mí los marroquíes me caen estupendos. Y además me he dedicado a defender toda la vida a otros magrebíes. O sea, si no, vamos, me he dedicado a defender, bueno, sí, llevo unos cuantos años en las que la verdad es que creo que ese asunto pues ha condicionado un poquito mi trayectoria profesional e incluso vital. Y es un tema que además deberían resolver entre ellos, pero claro, también es verdad que hay unos que son muy fuertes y otros que son muy débiles, y unos que están ocupando un territorio. Un territorio que era de responsabilidad de España, e incluso jurídicamente lo sigue siendo, ¿no? Entonces, ojalá que pueda haber en un momento determinado un Magreb que esté en paz y que se llegue a una solución sobre este tema. Está muy lejos que esa solución, me parece a mí, desgraciadamente. Había otros momentos en que ha estado más cerca. Y Marruecos no ha querido ponerse a fondo a tratar de solucionarlo. Es una gran responsabilidad por parte de Marruecos. Marruecos ha optado por lo fácil, por seguir allí, incumpliendo el derecho internacional, y ahora que le sancionen y que le pongan el sello un plan que incumple el derecho internacional. Y no valen los chantajes, porque tampoco eso es algo que no se puede hacer. Hay otro dato de los próximos meses que también es bastante importante, y es que va a haber se producirá el pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo de asociación y el acuerdo de pesca, y va a ser ya también el acuerdo definitivo. Es otra de las cuestiones que probablemente tengan bastante nervioso a Mohamed VI, y es otra de las cuestiones en las que Mohamed VI quiere que España le respalde, porque España, por parte de sus abogados y tal, se ha personado, incluso España y Francia fundamentalmente han sido, a pesar de que en un momento dado hay alguna discrepancia con Francia, que últimamente la ha habido, Francia sigue siendo, no llega a los extremos que ha llegado Pedro Sánchez, ¿sí? Francia no llega a los extremos de Pedro Sánchez, últimamente no llega a esos extremos, e incluso se podría decir que actualmente con Macron hay no hay una tan clara, un alineamiento tan claro con Marruecos como el que
como el que ha tenido también en el pasado, por ejemplo, en la época de Sarkozy, tenía un alineamiento o de Chirac, no hablemos de Chirac, un alineamiento clarísimo con las tesis marroquíes, que quizá en este momento con Macron no llegan a esos extremos, y por supuesto tampoco llegan al grado de sumisión de Pedro Sánchez, entre otras cosas porque Francia, cuando le han espiado el teléfono a Macron, que se lo espiaron a Macron igual que se lo espiaron a Pedro Sánchez, tuvo una conversación con Mohamed VI que creo recordar que motivó la retirada del embajador marroquí. Aunque últimamente han vuelto a recomponer relaciones y parece que ha habido una visita del ministro de Asuntos Exteriores francés a Rabat, bueno, en donde ha respaldado, pero no en los mismos términos que Sánchez, el plan de autonomía, en lo que era tradicional por parte de Francia, respaldar el plan de autonomía desde los tiempos de Aznar, cuando Aznar se opuso al plan de autonomía, ante el que ahora Sánchez es sumiso, ¿no? Entonces, bueno, hay ese pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que pronunciarse sobre y ya parece ser que es la resolución definitiva sobre el acuerdo de asociación y el acuerdo de pesca, y que va a ser muy importante porque establecerá cuál deberá ser la línea de la Unión Europea relativa a el tema de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, en el cual hasta ahora lo que han dicho las distintas sentencias es que el Sáhara es una cosa, Marruecos es otra, pero de otras cosas pocas, y lo dice la ONU, y que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental se debe hacer de acuerdo con, en beneficio de y de acuerdo con el pueblo saharaui, cuyo representante legítimo, nos guste más o nos guste menos, el único sigue siendo el Frente Polisario, el único representante legítimo reconocido. Entonces habrá que ver qué es lo que dice esta sentencia. Por supuesto que se están recibiendo, Francia y España presionan dentro de su habitual línea de sumisión al sultán para que sea lo más favorable o lo menos desfavorable posible a Marruecos. Y eso es otra de las cuestiones que existen, porque la cuestión jurídica en el tema del Sáhara tiene una gran importancia. Y como tiene la razón, como los saharauis tienen la razón en el tema jurídico, es uno de los motivos por eso decía antes que a Marruecos todavía le queda mucha tela. Y por mucho que se baje los pantalones con sea Sánchez, pues yo creo que le queda todavía bastante tela para empezar con estas historias de Ceuta y de Melilla y de Canarias. Aunque también es cierto que si consiguen desbrozar el camino del Sáhara y consiguen terminar con ese tema, pues cualquier momento, pues a lo mejor, a lo mejor nosotros ya no lo vemos, ya somos mayores y a lo mejor esto pues es a otra generación a quien le toca. Pero entonces, claro, que irán en un momento dado por Ceuta y Melilla y probablemente también en un momento dado por Canarias. No sabemos tampoco cuál será la evolución del mundo en los próximos tiempos. Por cierto, complejo esa evolución del mundo, con una guerra en Ucrania, con una Europa cada vez más asaltada por un régimen autoritario, autocrático, como es el de Putin, con una guerra en Oriente Medio en la cual Israel se está comportando de una manera cada vez más bárbara, y fíjate, incluso por aquellos que pensamos que Israel también tiene derecho a existir, o sea, tenemos nuestra simpatía por los palestinos, lógicamente, pero también criticamos el totalitarismo de Hamas, pero el carácter terrorista que en un momento determinado puede tener, pero es que el comportamiento que está teniendo Israel es absolutamente bárbaro. Y luego, para colmo, a finales de año tenemos elecciones en Estados Unidos en las que es posible que vuelva Donald Trump, otro gran amigo del Mahfouz marroquí, un bufón, un personaje abyecto, es un personaje ridículo, iba a decir ridículo, lo que pasa es que es peligroso también, ¿no? Un personaje que puede dejar a Europa en manos de Putin, por una parte, y que puede volver a su política en relación al Sáhara, tal como la que tuvo. Recordemos que tuvo la poca vergüenza, incluso cuando ya había perdido las elecciones, de hacer ese extraño reconocimiento de la soberanía Marruecos sobre el Sáhara, a cambio del tema de los acuerdos de Abraham, de que Marruecos reconociera a Israel, que bueno, eso ha quedado también, lo del reconocimiento de Marruecos a Israel cada vez
tiene o debería tener el sultán marroquí más problemas por ese reconocimiento. Lo que pasa es que como aquello no es una democracia, pues entonces, claro, por ejemplo, a pesar de que ha tenido muy buenas relaciones históricamente con Israel, Turquía, pues esas buenas relaciones de Turquía con Israel, Erdogan en un momento dado se puede plantar ante eso. Marruecos no ha tenido buenas relaciones con Israel, es ahora cuando las está descubriendo, al menos a nivel diplomático, a nivel formal, aunque también es verdad que la construcción de los muros saharauis le ha ayudado a Israel muchas veces. Ha habido intercambio también de comercio de armas y de intercambio de inteligencia, a pesar de que no haya habido un reconocimiento formal al Estado de Israel por parte de Marruecos. Pero bueno, a lo que iba es a que Donald Trump pues puede volver otra vez a la Casa Blanca. Y uno de los efectos que puede tener es que todo lo que ha parado Biden, porque Biden paró lo de Trump. Biden no estableció un consulado estadounidense en Villa Cisneros, tal como en un momento dado quería Marruecos. Y Biden no está dando el apoyo al plan de autonomía marroquí que está dando Sánchez. Biden sigue diciendo que el plan de autonomía marroquí puede ser un enfoque potencial para un acuerdo entre las partes, ¿no? Que es muy distinto que decir que es la solución o la base más seria, no, eso es muy distinto a que tú digas que eso puede ser, es muy distinto que tú digas que puede ser la más seria, más creíble, la más realista, o que estableces tu compromiso que es lo último que ha hecho Sánchez. Que tú digas que eso puede ser un enfoque potencial, que puede ser, ¿no? O que puede ser creíble y realista. A mí tampoco me gusta que diga que es creíble y realista, porque es que parte de una base que no es la que establece el derecho internacional. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú digas que es la más creíble, la más realista y tal, que es lo que ha hecho Sánchez, ¿no? Entonces, si vuelve Trump, pues en fin, quizá también habrá que prepararse para ello, ¿no? En fin, entre Trump, fíjense, Trump y Sánchez, yo no sé cuál de los dos es más abyecto. Si quieren ustedes cuéntenmelo. Saben que pueden seguirnos, que pueden darnos like, que pueden establecer incluso si quieren algún comentario. Y esto es lo que tenemos. Ojalá que les podamos ir contando cosas, noticias un poquito mejores y un poco más agradables. Vamos a ver si con un poco de suerte se va tambaleando un poco Sánchez, porque a lo mejor nos quedamos sin España si tenemos que esperar una legislatura entera. Y por supuesto, lo que ya nos hemos ido quedando cada vez más es sin prestigio internacional. Y bueno, y el PSOE, pues veremos a ver cómo acaba. Bien, hasta el próximo vídeo.